Buenas, ¿cómo están? Bueno, esperamos un toquecito más, que se sumen un par de personas y que llegue efectivamente Aluami. Bueno, ahí veo que Aluami se conectó. Mientras manda la solicitud y bueno, se conecta todo, voy haciendo una presentación. Bueno, mi nombre es Pau. Este es un vivo parte del ciclo de vivos Pluractivismo No Binario que estamos impulsando en el marco del mes del orgullo, ahora en junio. Así que bueno, nada, ahí justo me llegó la solicitud. Oli, Hola, ¿cómo ¿todo bien? estás? ¿Todo bien Me vos? alegra. Todo bien, por suerte. Bueno, vi que te estabas introduciendo, así que no sé si querés terminar con eso. Presentad. No, pero básicamente eso. Bueno, mi nombre es Pau, uso pronombres neutros y estaba comentando un poco sobre este vivo en el marco en el que se está impulsando. Después van a poder encontrar este y los otros vivos que estuvimos haciendo en los últimos tiempos y los que vamos a hacer más adelante en YouTube para quienes tal vez no se puedan conectar hoy o quieran reverlo o quieran compartirlo. Así que, si te parece, Nia, ¿querés presentarte? Contar Bueno, tus pronombres. ok, mi nombre es Mía, uso pronombres neutros, soy una activista interseccional, me identifico como indígena de ascendencia chanca e inca, y básicamente eso. Soy no binaria, un gusto. ¿Querés contarnos un poco del activismo que haces? ¿De qué manera activás? Bueno, con toda la situación que se está dando, más que nada ahora me quedan redes sociales para hacer cosas básicamente, pero Sí, busco como informar de temas, hacer como flyercitos de explicaciones sobre racismo, también dar lugar a un montón de narrativas que generalmente pasan desapercibidas y que los medios ignoran, entonces aprovecho que tengo una plataforma para usarla, ¿no? Así que claro. es por eso, en resumen. Buenísimo. Igual es un montón y con esto de las nuevas maneras de activismo también las redes ayudan un montón a contribuir con la difusión de un montón de temas que por ahí en otro momento es información que sería más difícil que llegue a un montón de gente en tan poco tiempo. Bueno, si te parece, arrancamos. Antes, como de arrancar más específico lo del vivo, un poco antes vos me habías comentado cuando estuvimos charlando por WhatsApp, pero en los últimos tiempos, como sabemos, hubo manifestaciones en Estados Unidos una vez que explotó toda esta cuestión de la violencia policial, institucional y estructural allá, obviamente una connotación fuerte racial. Vos me comentaste que estuviste en contacto con compañeros de allá. Queríamos saber si nos podías comentar un poco de la situación para escuchar cómo se está viviendo la situación, ¿no? Está muy fuerte. O sea, hay muchos casos de brutalidad policial que se están dando, también muchos hacia las comunidades trans, negras más que nada, ya que va mucho con el tema que estamos metiendo, que son completamente ignorados por los medios. Tengo muchos compañeros que están en las líneas de frente y la verdad es que la represión, bueno, doy una advertencia sobre brutalidad policial, pero están tirando balas de goma, gases lacrimógenos. Encima, imagínate que están con mascarillas por todo el tema del coronavirus. Entonces es muy brutal todo lo que se está dando, están tirando estatuas a más no poder por todos lados, e incluso dicen que hay persecución por redes sociales de parte del gobierno, o sea, es todo muy fuerte, pero nada, están haciendo lo posible para convocar y para cuidarse entre ellos y decir que esto no se termina, que estas movilizaciones van a seguir y van a seguir lo que tengan que seguir hasta que haya justicia y hasta que la antinegritud deje de existir en Estados Unidos, porque no es solamente una cuestión de racismo, sino que es una cuestión de antinegritud, que es precisamente a la comunidad negra particularmente, ¿no? Un poco es ese el panorama. Sí, me imagino. Y bueno, nosotros acá en Argentina no nos quedamos atrás. Hace unos días se supo de la situación de violencia hacia compañeras QOM, que no es ni el primer ni el último caso de violencia a los pueblos originarios acá en Argentina. Pasa que por ahí como este tema está ahora como en ebullición, porque también se está hablando más, si se quiere, o está viendo como más foco, se le está prestando un poco más de atención, pero esto también existe acá, ¿verdad? Sí, re, o sea, y no solamente pasa en territorio indígena, también pasa en la ciudad, y lo que estoy notando es que ya se está yendo un poco toda la atención que había tenido en primer lugar, como que pusieron unos nombres, pusieron un montón de personas indígenas y marrones que eso, que estaban falleciendo, que fallecieron por la brutalidad policial, muchos en recuperación territorial, como Rafael Mahuel,
También se empezó a hablar de Ismael Ramírez, o sea, se empezó a hablar de un montón de casos, y ni hablar del chineo, que es precisamente el abuso y violación de niñas indígenas de parte de criollos, de parte de blanques, y se da, y no solamente se da en Argentina, se da en toda Bayala, mi familia es de Perú, mi comunidad es de Perú, Sí. y la violencia institucional hacia los pueblos indígenas ahí es fuertísima. Vos imaginate que siempre hablo de esto porque nadie habla de esto, que hace menos de 30 años esterilizaron a más de 200.000 mujeres y hombres indígenas en Perú, bajo órdenes del gobierno de Fujimori. Y nadie habla de eso. En Perú no hay justicia, no hay memoria. En la ciudad tenés miedo, cada vez que pasa la policía te da miedo porque te fichan, entras a un local y ya te volvés un hechorre directamente, como que tenés a todos los guardias de seguridad mirándote, y ya estamos viendo de lo que le pasa a la comunidad senegalesa también, ¿no? Lo que pasó en La Plata. Es re común porque el racismo trasciende los límites, o sea, no solamente pasa en Estados Unidos, pasa en todos lados y más que nada en estos estados-nación que fueron formados en base a un genocidio a las comunidades indígenas y por personas esclavizadas traídas de África, ¿no? Eh, Esto que comentás, esta esterilización forzada que se llevó adelante, sí es algo que prácticamente no se habla. Yo la primera vez que lo escuché fue a través de vos realmente. No se cuenta la historia, no se cuenta en los medios hegemónicos, ni hablar, ¿no? Tampoco es una sorpresa, pero bueno, por eso está tan bueno también el activismo y el trabajo que vos hacés, porque tu voz posta llega a un montón de lugares y también está bueno como para empezar también a ponerlo un poco en la agenda política, porque realmente son temas que están olvidados, olvidados o ignorados adrede tal vez. Si te parece, por ahí vamos arrancando un poco más con el vivo, con las temáticas como más particulares. Por ahí estaría bueno que arranques comentándonos, bueno, qué es ser racializade, para como adentrarnos en el tema. Ok. Voy a sacar un post de esto justo mañana, que lo que voy a terminar, pero básicamente las personas racializadas somos las personas que sufrimos racismo. Sufrimos racialización por la sociedad, es decir, que nos ayudan, nos subordinan, nos oprimen por nuestra etnia, color de piel, pigmentación en la piel, rasgos, lo que sea. O sea, incluye un montón de cosas, básicamente un montón de factores. Y nada, vivenciamos racismo de un montón de formas que son distintas, o sea, no todas las personas racializadas viven el mismo tipo de racismo. Por ejemplo, no todas las comunidades sufren brutalidad policial o brutalidad policial de la misma forma, o algunas quizás directamente su mayor problema es de representación, como que nada, varía un montón cómo se vive el racismo, ¿no? Claro. Pero es el elemento que tenemos en común. Vivimos racismo y estamos subordinados frente a las personas blancas y caucásicas, que son las que dominan los medios, las que dominan los espacios políticos, y básicamente todo ahora. Sí. Y sí. Bueno, vos un poco comentabas recién que tus padres son de Perú, ¿puede ser? ¿Querés comentarnos un poco sobre tu ascendencia? Sí, bueno, es muy compleja, pero yo de parte de mi mamá tengo ascendencia chanca e inca. Mi mamá es de Apurímac, de un pueblo de Apurímac hasta en los Andes, en Perú. Mi papá nació en Puno, su familia tiene más que nada de la selva de Loreto. Ascendencia afro, de hecho, tipo bisabuela era afrodescendiente. Y nada, también tengo ascendencia afro de parte de mi mamá. Y un poco eso, o sea, más que nada yo me crié muchísimo más cercana a la familia de mi mamá porque es como mi relación con mi hijo no era muy buena y me crié más que nada con los valores andinos, ¿no? Con los valores de esa parte de la comunidad. Eh, Nada, mi mamá tipo aprendió a hablar quechua, vivió ahí mucho tiempo, migró acá para estudiar derecho en una situación muy complicada, pero sí, no, es muy fuerte todo lo que viví allá y todo lo que se vive en el territorio porque tiene su lado hermoso de, bueno, todo lo que tiene que ver con la ancestralidad, la naturaleza, el idioma, las tradiciones, y también tiene el lado doloroso de lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado que vivieron en los 90. O sea, vos imaginate que tenías miedo de estar en tu casa porque en cualquier momento entraban los militares. Entonces fue como que siempre eso resonó y siempre me pasó que acá nadie me consideraba argentina porque era como, ah, bueno, no sos negra, entonces no sos argentina porque Argentina es tipo un país blanco y nada, o sea, y es como que incluso decían, bueno, si tus papás son peruanos, ni siquiera cuenta, ¿no? Hay mucho esa construcción de que, nada, Sí. de que básicamente tenés que ser blanca y cuando hay pueblos y naciones indígenas en territorio argentino, más de 40 se estima que hay, de hecho, hay afroargentines que se reivindican con esa identidad. Entonces, nada, es esa idea de querer decir que no existen o que somos minorías también para negar que existe el racismo acá, ¿no?
Eh, Como que todo está muy vinculado para terminar reproduciendo la misma presión de siempre, pero eso. Tal cual, además, tipo, considerando que les argentinos somos el puñadito de porteñes blanques con ascendencia europea, como si eso, tipo, fuese en su fuese completamente la población argentina, como olvidando que existe además otro territorio mucho más amplio, con culturas mucho más amplias que la que en general no se reivindica o de la que se habla o se Re, reconoce como, entre comillas, Argentina. claro, sí, no, ni hablar. O sea, justo ayer estaba hablando con una compañera afromapuche y me decía, bueno, pero el sur, ¿cuándo lo empezaron a reconocer como parte de Argentina? ¿No? Y sin embargo, hay una negación ahí de la identidad mapuche muy fuerte, a pesar de que un montón de gente tiene apellido mapuche. Y ni hablar de lo que pasa en el norte, tipo, nada, es muy fuerte, pero todo sirve para seguir reproduciendo esa opresión que también entra en el cabacentrismo, ¿no? Bueno, justo porque acá hubo gran migración italiana, española, entonces toda Argentina tiene que estar representada Claro. por este sector. Sí, sí, siempre. Bueno, ¿y cuáles son algunas, vos igual recién comentabas que depende mucho, ¿no? De cada comunidad racializada, tiene sus particularidades, pero a rasgos generales, ¿cuáles son las dificultades que se les presentan en el día a día más comúnmente? Lo que suele pasar es que hay un constructo social de cómo somos, cómo actuamos, cómo tenemos que ser. O sea, por Ajá, ejemplo, lo que pasa mucho con las personas marrones, indígenas, afros, que se dice, bueno, vos tenés que ser empleada doméstica o tenés que trabajar en una verdulería o tenés que hacer tal cosa y seguro no te puede ir bien con el colegio, no te puede ir bien en la facultad, no te podés recibir un título, no podés ser profesional, o tenés que ser un chorro o si estás acá es porque vas a venir a robar, como que se dan esos constructos sociales, bueno, con las comunidades asiáticas pasa lo mismo, ¿no? Que se dice, bueno, ustedes tienen que ser así, o sea, con ellos es como un poco del otro lado, ¿no? Tienen que ser súper inteligentes, tienen que ser de esta forma, tienen que manifestarse de esta forma, tienen que hablar así, es como que se da eso, ¿no? Es un constructo, una idea de cómo tenemos que ser en los estereotipos, ahí estaban diciéndolo, en que al fin y al cabo sirven para oprimirnos y para subyugarnos, ¿no? A mí como que toda mi vida me intentaron decir, no podés ir al Nacional de Buenos Aires porque no sos inteligente, no podés ir a estudiar a Estados Unidos porque no sos inteligente y porque no podés. E incluso se da, por ejemplo, yo tengo dislexia y con todo lo que tiene que ver con los diagnósticos de trastornos mentales así, que no te diagnostican porque lo asimilan con tu condición étnico-racial, ¿no? O sea, te dicen, no, no es que sos disléxica, sino que sos negra, entonces no sabes, tipo, no podés saber, no, es como que es muy fuerte todo, pero se da esos aspectos, ¿no? Y terrible. tiene el Sí. objetivo de que sigas, de que seas eso, ¿no? De que termines limpiándole la casa a los patrones, de que termines, de que no te recibas, de que si te recibís nadie te contrate. Nada, es como que se va manifestando de esas formas, por así decirlo. Claro, me imagino. Además, cómo se va mezclando toda la cuestión racial con el clasismo, el capacitismo también. No, es terrible realmente. Sí, bueno, todo esto, Em, sí. bueno, y vos, yendo por ahí más particularmente a lo relativo a ser no binaria, tener una identidad no binaria, vos en qué momento, cómo te diste cuenta de esto? O cómo surgió? O es un reproceso, pero básicamente algo que me pasó. Yo hablo mucho inglés porque yo aprendí inglés sola, o sea, no fui a ninguna academia ni nada, sino que Ujú. me, me agarré de videos de YouTube Bien, así, artículos en inglés. Y algo que me pasaba mucho era que cuando, viste, que no sé, creo que las personas nos hablamos a nosotros mismas. Yo no me hablo a mí misma a veces para razonar cosas, no sé si es común o si es solo yo, pero sí, me pasaba pasa que así. me refería a mí misma, un poco lo intentaba hacer en inglés porque no tenía marcado el adjetivo, tipo, no tenía marcado el género la mayoría de las veces. Y cuando veía palabras que marcaba el género decía, ¿por qué no puedo pensar esto de tal forma para que no esté? Pero como que ni lo procesaba, ¿entendés? Como que decía, bueno, no, no sé qué viene esto. Y cuando empecé tipo a usar más el inclusivo y todo, me di cuenta de que me llamaba a mí misma con el tipo con la E. Cuando mandaba un audio decía, sí, porque yo, no sé, me sentía, no sé, tal cosa, tipo rare. Pero pará, ¿por qué me estoy llamando con la E? Porque, tipo, no sé, fue como... Entonces empecé como, conocí a, sí, el año pasado conocí a un pibe trans que es un genio, se llama Federico Ezequiel, no sé si lo conocen, escribe poemitas muy lindos. Eh,
Y le conté, ¿no? Le dije, porque lo había entrevistado para un proyecto que tenía y me contó sobre todo su proceso de reconocerse y su identidad y todo. Y yo dije, me está pasando esto, tipo, no sé qué onda. Quizás estoy flasheando, pero me pasa que me gusta que me llamen con la E, me gusta llamarme con la E, me identifico más en eso. Y también es como que hay algo que cuando me dicen sos una mujer, me, me choca. Porque viste que empezó toda la ola feminista, entonces todos te decían, sí, hermana, no sé qué, no sé cuándo. Y yo estaba como, Sí. pero algo que me pasaba era que mi expresión de género en sí, o sea, nunca como que le vi entre comillas género a las cosas, ¿entendés? Como que yo veía Claro. una cosa que me gustaba y no me importaba en qué sección de la tienda estaba. Yo la agarraba, tipo, decía, bueno, me gusta esto. Siempre venía, tipo, el vendedor que me decía, ay, pero esto es para hombres. Yo digo, pero Sí. eso es un suéter, tipo, ¿qué tiene? O sea, déjame Claro, en ¿qué te va? O sea, me entra. ¿Cuál es el problema? Te estoy paz. pagando encima. Exacto, es como, pero que no tenés que te compré. ¿Querés que me lleve mi plato a otro lado? No, pero me pasaba muchísimo eso, tipo. Y entonces como en todo ese proceso me dijo, bueno, fíjate llamarme con la E, fíjate como que empecé a investigar todo eso y nada, fue re difícil igual, porque obviamente yo tengo como el pelo largo, bueno, la gente me dice que es como que tengo esa expresión de género entre comillas femenina, entonces ya empezamos con todo el binarismo y era como, no, 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 sos una mujer sí es que solo quiere llamar la atención. Y yo estaba como, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo el pelo largo? Porque no soy andrógino. O sea, entiendo que si querés ser andrógino todo bien por vos, pero Claro, obvio, pero no me cambia, ¿entendés? O sea, era como algo arcaico, me pasaba muy seguido. De hecho, conocí a una chica que nada, tipo, me habló un poco porque hice unas historias de Instagram, ella iba a mi colegio y dije, no, pero tipo, yo quiero tener el pelo largo y me gusta hacerme las trenzas, me recuerda a mi ancestralidad, a todo lo que tiene que ver con, bueno, de donde vengo, ¿no? Que mi mamá me dice, ay, con esas trenzas te pareces a tu abuela cuando estaba tipo ahí, cuando estaba ahí en el territorio y nada, y me dice, no, ¿sabes qué? A mí me pasa lo mismo, que me gusta llamarme con la E, que me siento bien con estos pronombres, y quiero tener el pelo largo y sentía que me lo tenía que cortar para encajar en eso de, y no. Y empecé a hablar mucho con ella, ¿no? Empezamos a compartir estas experiencias de que al fin y al cabo nos pasaba lo mismo, que no nos sentíamos ahí, ¿entendés? Era como, bueno, no no. me gusta que me digas, sos una mujer, no sé qué, y mucho menos cuando empezaron con toda esa movida de las rat fems y de la vulva y todo eso, yo estaba como, ay, no, fue como re incómodo, o sea, no me sentía parte de ella directamente porque eran todas blancas, ¿no? Pero como que eso, Bueno, ay, detalle, ¿no? y, y nada, como que fue un reproceso y fue diciendo, bueno, eso de llamarme no binaria, o sea, fue como, bueno, es un poco medio complicada la relación con mi género, la verdad, pero me gusta saber que puede ir cambiando y que simplemente va a pasar lo que Totalmente. tiene que pasar, ¿no? O sea, a veces es como que me gusta pensar en los pronombres y como decir, bueno, a veces me siento más del lado de ella, a veces me siento más incluso del lado masculino y a veces muchas veces me siento más como en ese neutro, ¿no? En el que me llaman ese neutro, se siente como yo, por así decirlo. Como que se siente bien, me hace feliz y No, sí, total. Además, esto que decís es súper importante de que tanto el género, la expresión de género, los pronombres que usemos son completos, o sea, pueden fluir, pueden ir cambiando, y no por eso lo de ayer va a ser menos válido, lo de hoy va a ser menos válido, de la de mañana va a ser menos válido. O sea, para estar tipo estructuradas en nuestra cajita, tipo, nos queda, tipo, seríamos cisgénero, ¿no? Como es para que no claro, cuestionar nada, para mantenernos estáticas. es que es un poco caer en lo mismo, ¿no? En esa norma de, bueno, estás en esta caja, o sea, las mujeres son Claro, así, se visten así, trabajan de esto, los hombres se visten así, trabajan de esto, y si estás en el medio, incluso, bueno, tenés que ser como la mitad. Y no, o sea, claro. Agarra no, un poquito de esto, otro poquito de esto, y sos esto nada más. Pero no pidas más. exacto. Es como caer en lo que hace el opresor, tipo, no, no va por ese lado, gente. Pero sí, Tal después. cual, tal cual. ¿Y cómo ves que se va interseccionando tu identidad en tu activismo y todo lo que impulsás más políticamente en el día a día? Bueno, me millonarían un montón.
Podemos hablar de eso, tipo, es increíble porque tengo el pronombre en el perfil y sin embargo me dicen, ay, hermosa, ay, sí, piba, tenés razón, o incluso para insultarme, ¿no? A veces es como que ven esa idea de que no me pueden genderear por el tema así de, bueno, no me pueden decir india porque es como, ah, no, quedas como racista, entonces tipo me llaman ella, porque saben que me molesta. Y también, bueno, todo el tema de que a veces te queda eso de que para ocupar un espacio te dicen, bueno, todo bien, pero si estás acá tenés que llamarte con pronombres femeninos, ¿no? Si querés tipo ocupar Ay, este qué espacio horror. tenés que llamarte con pronombres femeninos. Y yo digo, bueno, ¿qué hago? ¿Ocupo un lugar en el que puedo hablar de racismo y puedo hablarle a estas personas de racismo? Por ejemplo, en España, ¿no? Que me entrevistaron en una revista tipo de Vogue y me dijeron, bueno, mujeres. Y me llamo con los pronombres neutros ahí, a pesar de que me etiqueten como mujer, eh, para dar ese mensaje y para que llegue a España, che, miren cómo nos violentan a las personas indígenas desde acá y háganse cargo, tipo, dejen de festejar la colonización, dejen de festejar un genocidio, o me quedo callada y dejo que otra persona, quizás blanca, ocupe ese espacio y chao. Sí, que Eh, tampoco es representativo, porque ¿qué vamos a hacer nosotros les blanques, tipo, comentando sobre esas cuestiones? O sea, me parece que no es nuestro rol. Y qué terrible esto de que no, o sea, que tenés que elegir una opresión, o ponele, o una identidad. Es como no puedes elegir más de una lucha. Como encasillá tenía, porque si no, tipo, no te podemos dar voz. O sea, ya es demasiado que te estemos dando voz con una sola cosa. no, sí, sí, Terrible. fuerte, pero es eso, o sea, si no entras como en ese lugar, olvídate, olvídate, no, no te vamos a reconocer. Y también entra, bueno, de que, por ejemplo, cuando empiezo a hablar de feminismo me siguen un montón de rap fems, que me dicen, hermana, yo no estoy de acuerdo con tu género, digo, pero no estás de acuerdo con mi existencia, No pero funciona así. que claro, que sos antirracista, pero no estás de acuerdo con mi existencia, yo soy una persona racializada, ¿entendés? Es muy complejo. Pero nada, es algo que se evidencia incluso dentro de la comunidad no binaria, ¿no? Que eso que te lo explicaba, que está lleno de blanques ahí también, entonces vos vas ahí quizás de vuelta, con una concepción muy distinta del binarismo, de cómo funciona todo eso, de cómo lo sentís, de cómo lo Tal vivenciaste cual. en primer lugar, y nada, se dan choques en la comunidad LGBT más, tipo, se dan un Sí, total, montón. total, un montón. Cuesta a veces, tipo, como interseccionalizar, no solamente, tipo, la comunidad LGBT, el feminismo en general, como, no sé, la gente pone resistencia, muchas veces también porque estamos cargadas de privilegios, entonces es difícil, ¿no? Como que salir de ese lugar no es una excusa para nada, pero pasa y es un bajón, porque se invisibilizan y se sigue discriminando, oprimiendo, tipo, como si... Y lo peor son las excusas tipo de, bueno, yo soy LGBT, entonces no puedo ser una... Como, yo soy gay, entonces no puedo ser racista, no puedo ser capacitista, porque es como, ya tengo una opresión lista, ya tengo la figurita. Claro, y no, o sea, No, excluir, reproducir opresión a otro grupo que no te afecte, pero bueno, nada, es como no querer reconocerlo, ¿no? Es muy fuerte. Algo que hablaba con un activista anticapacitista que me decía es que incluso nosotros que sabemos lo que es estar del lado del oprimido, reproducimos opresión estando en ese lugar, sabiendo cómo nos afecta, ¿no? Es muy fuerte también sí, pensarlo. totalmente. Totalmente, totalmente. Y bueno, esto más por ahí a nivel activismo, pero y a nivel personal, ¿de qué manera tipo te interpela toda la cuestión de tu identidad no binaria en cuanto a que además sos una persona racializada? En ese sentido, ¿qué termina pasando? Un poco igual, estuviste adelantando con el tema de, por ejemplo, la expresión de género y demás. Es complejo, o sea, también hay que admitir que muchas comunidades racializadas por parte del occidentalismo y la colonización adoptan estos ideales súper binarios, ¿no? Y súper como tradicionales que a veces nos cuesta y muchísimo dialogar con nuestras familias. Eh, Tal cual. entonces es complejo, es como que tenés que en parte ignorarlo y también ya estás acostumbrada a sufrir tanto lo otro que decís, ok, otra cosa más para agregar a la lista de cosas con las que tengo que lidiar todos los días, ¿no? Eh, Tal que, que, cual. que me generan eso, que me estresan y también es como intentar hacerse un espacio, ¿no? Decir, bueno, hola, que tenga el pelo largo, que me vista de cierta forma, no quita el hecho de que mi identidad de género pueda ser otra que no sea la de mujer cis y que la
y que exista y que sea completamente válida. La verdad es que se da en un ambiente de todos los días y es muy fuerte y en el modelaje también se da mucho. Pero bueno, Tal cual, tal cual. Bueno, yendo un poco más por ahí al tema de la colonización, oh, em, que nada, sencillo por suerte. Bueno, para vos, y bueno, también que se charla por ahí puertas para adentro en el movimiento, ¿qué influencia tuvo y tiene actualmente hasta el día de hoy la colonización en el binarismo de género también? es muy fuerte, tipo, con la colonización como que está toda la cis heteronorma, tipo, fuerte, pero muy fuerte mal. Todo. Yo estaba investigando mucho sobre este tema, porque la verdad es que tengo muchos compañeros que hablan de eso, y algo que, por ejemplo, nada, obviamente se impuso toda una forma de existir, de vivir, ¿no? De decir, bueno, esto funciona así, más que nada desde la iglesia, ¿no? Como que un poco usaron la iglesia como esa herramienta de opresión, y si vas a Perú vas a ver que los pueblitos más aislados van a tener una iglesia ahí, que es una marca de eso. Eh, las comunidades indígenas no, la mayoría no eran binarias, o sea, estrictamente binarias, ni heterosexuales, tipo ni heteronormativas, o sea, eh, ya que estamos metidos en ese tema porque a mí me encanta, pero algo que Obvio, justo estaba manda. mencionando era que compañeros de Norteamérica, tipo, los que serían tipo indígenas de Norteamérica, en realidad crearon una asociación LGBT y llamaron una identidad que se llamaba Dos Espíritus, que refería un poco a eso. No sé si sería como la traducción de no binario, porque no es que hay una forma de convertir algo a otro lugar, pero es una identidad que representa que un montón de comunidades distintas tienen géneros aparte del femenino y el masculino y los reivindican y nada, llamaron ese nombre general un poco entre todas para decir, bueno, esto existe y se manifiesta de formas distintas. O sea, imagínate, con todas las comunidades que debe haber ahí, debe haber un montón de géneros Sí. distintos. En México también, de hecho, hay una comunidad en Oaxaca que también considera un tercer género. Y estaba investigando un poco y entendí que algunas, ¿cómo se llaman? Comunidades de la costa peruana, de hecho, yo creo que serían los chamanes, no sé si es como la traducción correcta, pero en ciertos rituales adoptaban un poco esa idea de que eran como mitad mujer, mitad hombre, por así decirlo. Es como re traducción Claro. occidental, ¿no? Pero se entiende. Un poco que dependía de rituales que generalmente tenía que ver con las estaciones. Eh, entonces Mm, ya se desafía muchísimo todo ese tema del binarismo. De hecho, muchas comunidades lo reivindican hasta ahora. Y con el tema de la heteronorma, o sea, yo siempre hablo de esto porque me emocionó mucho cuando lo leí, que como mamá estábamos viendo unos cantos quechuas que había recopilado Arguedas, que bueno, era de Apurímac, de donde es mi familia. Había ese canto en el que retallaba una relación homosexual entre dos mujeres. O sea, mira, entonces, sí, sí, y vos decías, bueno, está ahí, o sea, no es que era algo. Y mi mamá me contaba que donde ella iba, que dos mujeres iban juntas, como que no era algo escandaloso ni nadie se ponía a pensar en qué tipo de relación tenían, sino que simplemente estaba, era, ¿no? claro. Eh, y ni hablar de lo que era antes. Entonces, nada, como que todas esas cosas que estaban en las comunidades cuando llegó de vuelta el colonialismo como forma de ejercer opresión fue Tal imponer cual. la religión, fue imponer una forma de vivir, fue imponer decir, bueno, vamos a traer el binarismo, vamos a traer la heteronorma y nada, atentó contra un montón de esas cosas. En fin, está Sí, fuerte. me imagino. Bueno, ¿y qué otras maneras de vivir la identidad de género o las identidades de género tienen otras culturas y pueblos indígenas que exceden esta perspectiva por ahí binaria, no binaria, eurocentrista? Porque nosotros entendemos lo que es binario y no binario, pero ¿desde qué perspectiva? Desde una perspectiva eurocéntrica. Claro, obvio. Es que también es muy difícil salir de eso ya, porque yo tampoco puedo hablar desde primera persona porque yo tengo en parte una colonización mía de haber nacido en la ciudad, de haber vivido acá, aunque me crié con tradiciones, pero como expliqué antes, hay pueblos que las reivindican, que incluso para ciertos rituales es muy como, yo lo desarrollo, yo lo siento mucho como esas fluidez del género, ¿no? De que se entiende que es algo fluido, de que se entiende que es algo que no es estrictamente así, y ni hablar de lo que tiene que ver con la expresión de género, ¿no? Cosas Tal que cual. cuando
vino el hombre occidental y dijo, ah, bueno, el pelo largo es de las mujeres, ¿no? Y no, o sea, hombres indígenas, Claro. un montón de comunidades tienen el pelo largo, mujeres tienen el pelo corto, no es como que se pensaba tan estrictamente, bueno, esta regla tiene que ser así. Sí, en muchas creo que lo que pasaba era que la asignación de tareas dependía según eso, pero aún así como que de vuelta son tantas y son tan complejas. O sea, pensá que si ya en territorio se estima que hay más de 40 y todas las comunidades incluso que convivían en parte con los incas en Perú, porque nada, no es que es todo un tema de esa parte de la historia que es muy fuerte, pero son un montón. Todas las comunidades del Amazonas, todas las comunidades del norte, todas las comunidades, o sea, todos tenían una concepción del mundo distinta, una forma de percibir el género distinta, una forma de percibir la identidad de género re distinta. Entonces, nada, vino de vuelta el colonizador y dijo, bueno, ahora todo esto va a ser así, todo esto va a ser igual, y nada, es eso, está como re metido entre nosotros todavía, que incluso la propia comunidad LGBT más reproduce esos occidentalismos y esas ideas coloniales, ¿no? De bueno, tenés que tener esta expresión de género, tenés que hacer esto. Y yo lo noto, ¿no? Cada vez que me dicen, ah, bueno, seguro vos sos mujer por cómo te ves. No, pero bueno. Claro, no, sí, está a todos lados y bueno, en un momento fue para coaccionar y hoy lo siguen haciendo, ¿no? Pero ya termina pasando que, como decís, ya está como nos crían absolutamente a todas las personas, o gran mayoría de las personas del mundo nos vemos atravesadas por esa visión, porque ya está muy implantada, entonces también es muy difícil salirse de eso. Pero está bueno como esto que decís, como ser consciente de que en realidad que sea la manera, ¿no? Que se impuso de pensar generalizada no significa que sea la única. Hay distintas culturas, distintas maneras de percibir el género, percibir la realidad, pero bueno, ya sabemos cómo fue la historia. Sí, Sadly, lo sí. lamento. Bueno, si te parece, todavía tenemos un rato. Esta es una sección que es de mitos, donde te voy a ir comentando algunos mitos que en general, en este caso, hay alrededor del racismo, de las personas racializadas, y bueno, de todas estas cuestiones. Vos nos irás comentando qué pensás de esto, si esto es así, si esto no es así, pero son esas cosas que las encontrás en todas partes, en algún comentario, se lo escuchas a tu tía que dice cuando ve una noticia en la tele, así que bueno, si te parece, Dale. arrancamos. Bueno, el primero, existe el racismo inverso hacia las personas blancas. No, no, esto ya lo leí, pero básicamente el racismo es un sistema de opresión, ¿ok? Que beneficia a las personas blancas caucásicas de rasgos europeos. Como que siempre está esa idea de que el racismo es como un prejuicio interno de la persona, entonces todo el mundo puede tener un prejuicio. Sí, todo el mundo puede tener un prejuicio, pero el racismo es más allá de eso. O sea, es un sistema que está diseñado para mantener a unas personas subyugadas sobre otras. Entonces las personas racializadas no tienen el poder de ser racistas hacia una Total. persona blanca porque van a tener un sistema que les resguarde. O sea, las personas blancas tienen un sistema que les resguarda. Y eso lo vemos porque, por ejemplo, si yo me acerco a una persona blanca, ya dicen, ah, chorra, y me linchan. Pero si unas personas blancas me hacen lo mismo, como le pasó a Marcelina Vélez, que la tiraron a un tren, bueno, punto, ya está. Tal cual. Ese es el tema, ¿no? Es un sistema, es una cuestión muchísimo más colectiva, ¿no? Pero también, de vuelta, esto lo planteó un compañero que decía precisamente esto, ¿no? Que la idea del individualismo liberal, anglosajona, de que todo se basa en lo que hace uno, que también es súper colonialista, imperialista todo, ¿no? Cuando las cuestiones nos atraviesan en realidad al Tal individuo. cual. Y tiene además una connotación súper liberal, liberal en el sentido más capitalista de la cuestión, de esta cosa de como si todo fuese una cuestión individual, como si no existiese un colectivo, porque también es, ¿no?, lo que a este sistema retroalimenta y de la manera que se puede mantener en el poder durante tanto tiempo. Sí, obvio, obvio, todo funciona a esto. Bueno, segundo mito. No existen las personas racializadas en Argentina, somos todos descendientes de europeos. Uf.
No, sí, este es muy fuerte, pero es lo que había explicado antes. Sirve como para negar un problema, ¿no? Decir, bueno, no existís. Entonces, o si existís es como sos una plaga y hay que matarlos a todos y ya está, pero no es racismo, ¿eh? No es racismo porque se lo merecen. Es muy fuerte. Pero es esa idea, ¿no? Sabemos que afroargentines hay, desde hace onda, tipo afrodescendientes hay, o sea, indígenas ni hablar, o sea, ya dije, más de 40 pueblos, naciones, eh, están, y la gente migrante también de otros lugares de Bayala, o sea, los que migramos de los territorios de Perú, Bolivia, o sea, ¿me vas a decir que no estamos, que yo no existo? O sea, Es toda una ilusión. sí, 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 no, es un poco esa negación de decir, bueno, no, el problema no existe, pero nada, es como cuando te dicen las personas trans no existen acá, ¿viste? No sé si te pasó, pero pasa, en Perú pasa mucho eso Sí. de hecho. Hay provincias acá que incluso tipo los gobiernos de las provincias niegan que hay población trans. Tipo, Ah, como, sí. como, o sea, a ese nivel, claro, como si pudiese, ¿no? Ser una cuestión de, Es que es precisamente para negar, ¿no? Para decir, bueno, si no hay personas trans, entonces no hay que ayudarlas. Si no existe. tal cual. ¿Para qué Eh, tener políticas, ¿no? Para preservar o lo que fuese a estas comunidades, si total no existen, ¿no? exacto, exacto, va por ese Bueno, lado. Sí. bueno, igual, el siguiente mito, lo que acabas de responder era, ya se extinguieron todos los pueblos originarios. ¡Ay, Resalto pero! la palabra extinguir, resalto la palabra extinguir porque he escuchado gente que usa esa palabra. Como si No, sí, sí, desaparecieron un día, ya no están más. sí, sí, Tipo, sí. Los matamos a todos, ¿eh? No, 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 es muy fuerte, pero a mí me pasó, de hecho, que vinieron y me dicen, no, pero la pureza no existe, los pueblos indígenas ya no existen, si todos tenemos sangre indígena, todos tenemos, o sea, es muy fuerte de vuelta, es lo mismo de... justo ahí habló una amiga que mencioné. Hola, Alma. Bueno, es muy fuerte, pero sí, 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 es recolonial eso. Porque, a ver, en el colegio, ¿cuántas veces nos enseñan de los pueblos indígenas? A mí nunca me dijeron que había más de 40 pueblos, naciones, o sea, ni siquiera el 36, que es el número más usado, pero hay más de 40 de hecho. Jamás, o sea, me lo mencionaron. Jamás nos mencionaron de que había acá antes de que llegaran los españoles. O sea, todo eso se va construyendo desde un montón de lugares, ¿no? Nos dicen, bueno, no nos enseñan de eso en ningún lado, no encontramos información de eso en ningún lado, jamás encontramos referentes indígenas en ningún lado. Entonces, ¿qué? La verdad es que, a ver, todo el tema del purismo es cualquiera, porque sí, vos podés tener una tatarabuela indígena, pero no sufrís racismo por eso tal y no cual, reivindicás la cultura de tu tatarabuela todos los días. tal cual. Nosotros sí vivimos no solamente con lo que se nota de nosotros, que hace que la sociedad nos racialice, sino que vivimos con nuestra cultura. O sea, yo me crié con mi mamá diciendo palabras en quechua y yo riéndome porque me parecía que sonaban gracioso y cuando era chiquite. Después aprendiéndolas con los aguayos y iquias, con los huaynos, con las fotos de la sierra, con las comidas. O sea, es tipo, es un legado cultural importante, ¿no? También el tema del ser indígena, muchas hermanas de hecho hablan de esto, de que tenés que tener un legado ancestral, una conexión con el territorio, que no necesariamente viene de un pariente, porque entiendo que hay un montón de circunstancias, pero hay una conexión con el territorio, ¿no? La sentís, hay una conexión con tu Tal cual. cultura, la comunicás. Eh, Ujú. y las personas blancas que te dicen, tengo una tatarabuela indígena que toda su familia quiso borrar, que toda su familia probablemente, o Tal sea, cual. ¿para qué? Es muy fuerte. Pero no, no, no. En fin. Bueno, siguiente mito. El colonialismo ayudó a las civilizaciones a avanzar. Ay, no, ese lo Me odio. parecen un horror, tipo, las leo y me parecen un horror, pero hay que desmentir. Viene de la noción de progreso. Adriana Guzmán habla de eso en un libro muy piola que tengo en el link de mi biografía, que siempre recomiendo porque la verdad es que lo leí y me encantó. Eh, que es esa noción de progreso, ¿no? Recontra occidentalista, de que uno va desde el lugar más salvaje al más desarrollado, ¿no? Del primitivo a así. Eh,
Y un poco se asimila eso, naturaleza primitivo, urbanidad desarrollado, urbanidad progreso. Bueno, el progreso nos está por matar a todos por culpa del calentamiento global, pero ok. Eh, Nada, es un poco va de eso, ¿no? Y se decía que los colonizadores vinieron acá a traernos la cultura europea, que siempre nos enseñan que Europa es lo mejor, ¿no? Que tenemos que ir a Europa, que tenemos que ser Europa, que incluso hay gente que dice, "Ay, bueno, pero nosotros nos parecemos más a los europeos que a los negros, esos peruanos", o sea, ¿entendés a lo que voy? Es como que sale un poco de eso, pero ya sabemos que el sistema no está, progreso no tiene nada, porque la desigualdad que hay es increíble, hay un montón de explotación en todo sentido, no solamente en las personas racializadas. Estamos literal destruyendo el ecosistema, hay una crisis climática que se estima que nos va a matar a todos. O sea, está todo muy mal. Ni voy a hablar de lo que yo te comentaba, o sea, incluso en cuestiones, por ejemplo, de feminismo, ya que muchas feministas blancas te dicen, no, pero los indígenas eran todos patriarcales y salvajes y no sé qué. Eh, Perdóname, pero había un montón de comunidades en las que el maltrato a las mujeres, la violación, el femicidio, se condenaban con el aislamiento, o sea, te echaban de la comunidad, te decían, no podés hacer esto. Entonces, casi no existía en un montón de lugares. Y llegaron los colonizadores y adivina qué hicieron. Violaron, secuestraron, mataron a un montón de mujeres, niñas incluso. Entonces vos me venís acá a decir que trajeron el progreso. No trajeron ningún tipo de progreso. O sea, no entiendo cómo la explotación de un grupo de personas te puede traer progreso. La explotación jamás es progreso. Y esto, el libro se llama Decolonizar feminismos, ya me lo preguntaron. Lo publicó gratis porque nada, es una genia igual, pero merecemos que nos paguen por nuestro conocimiento a veces. En fin. Nada, o sea, es eso, la explotación jamás equivale al progreso. Y la idea de progreso ya de por sí es como re colonial. Pero eso pasa mucho con la ciencia también. O sea, yo voy a estudiar física y astronomía y como que siempre fui re fan de la ciencia y todo. Y te juro, la ciencia y la gente de ese ambiente te dice, no, pero que estamos haciendo todo esto por el progreso, de que vamos a explotar esto, estamos aprendiendo cómo explotar esta cosa de la naturaleza, pero nos va a traer progreso. ¿Qué progreso? Sí, ¿A qué? es ¿A muy corto plazo, tal vez? ¿Progreso? ¿Qué pasa después con ese progreso? Sí, el progreso es para los ricos, ¿entendés? Para los empresarios blancos que están ahí pasando la bomba a costa de la explotación de millones y millones de personas. No, nada. Es eso. En fin, muy fuerte todo. Sí. Bueno, el siguiente mito es justo que mencionaste el tema del feminismo. La lucha antirracista y feminista son dos cosas que tienen que ir separadas. Y yo muevo el hashtag Cállate Blanca. Sí, no, vale esto. Es muy fuerte. No, te dicen, no, pero a vos una cosa es que te discriminen por mujer y otra cosa es que te discriminen por... Así me dicen por mujer, ¿no? Y por indígena. Y es como, no, querida, porque vos tenés una empleada doméstica a la que no le pagas los aportes, a la que explotás. Y a ver, vos no contratás varones racializados, contratás femenidades y mujeres racializadas y las explotás, ¿entendés? O sea, vos misma estás reproduciendo esas dos opresiones al mismo tiempo. Y ni hablar de lo que hace la sociedad, porque es eso de que ser una femenidad y ser racializada es un constructo social completamente distinto. Kimberly Crenshaw en su charla TED daba este ejemplo precisamente, de que cuando vos le pedís a una empresa en Estados Unidos, por ejemplo, que contrate gente racializada y mujeres. Contratan todas mujeres blancas y todos hombres racializados. Es como que, Tal cual. claro, tipo, te dejan la intersección ahí en el medio. Los femicidios racializados nunca aparecen en los medios. Nunca, o sea, incluso en Estados Unidos este debate se empezó a alzar de decir, bueno, ¿y Breonna Taylor qué? ¿Por qué su caso no tiene tanta atención como los otros? ¿Porque es mujer? Porque es mujer y porque es negra. O sea, es eso, es como que sufrís esas dos cosas al mismo tiempo y es una experiencia completamente distinta. No es que un día digo, hoy sufro porque soy mujer, hoy sufro porque soy indígena. No, no es algo que podés A decidir. ver cómo me levanto hoy. Claro, no, eso es mucho del feminismo europeo, blanco, de leer un librito y decir, ok, mi librito dice que vos vivís la opresión así, entonces vivís la opresión así, entendelo. No, querida, o sea, tu libro no sabe lo que es. Tu libro es un libro, no habla, no vive,
¿entendés? No es el fin de todo. Y es muy complejo hacérselos entender igual, es muy difícil. Es que de vuelta, esa misma idea, la academia es la verdad absoluta, el progreso es la verdad absoluta. Se estima que un 7% de la población mundial tiene un título universitario. Y podemos decir que la mitad de la población mundial son femenidades, ponele. Vos decís que esa parte va a representar a todas las vivencias de todo el resto de las Tal cual. femenidades del mundo, no tiene sentido. En fin, no, nada. Además, ¿qué es esa cosa de simplificar las opresiones como de, bueno, no, lo simplificamos así, tenés vagina, ovarios Ay, y el resto de las opresiones como que se homogeneizan. Entonces es como, da igual si sos racializade, si sos de la comunidad LGBT, si tenés alguna discapacidad, porque es lo mismo, o sea, lo que te define en realidad es tu genitalidad. Así se ay, divide el mundo. eso es muy fuerte, eso me parece muy fuerte, la verdad. Yo como te metes con todo ese tema y decir, bueno, las personas de intersex no sé qué son, ya, no, todo ese discurso tiene absolutamente todo mal, falla de base y se justifica en la ciencia y de formas falaz, porque Tal cual. la biología no es exacta, la biología no es binaria. O sea, si supieras todos los procesos químicos que pasan para que vos te formes como ser humano, entenderías que no Tal podés cual. explicarlo en eso. Es muy falaz. Yo digo, pero ¿qué ese libro que vos te estás basando de qué año? ¿Desde el 1800? O sea, no, es muy fuerte, pero nada, es de vuelta, esa noción académica, esa noción que viene de un lugar de muchísimo privilegio también, porque es muy difícil pensar lo que le pasa al otro lado cuando no lo vivís y cuando no conoces a nadie que lo viva y cuando te negás a darle espacio a las narrativas de quienes lo viven, porque eso pasa mucho con el feminismo blanco, que te dicen, pero somos todas mujeres, todas vivimos lo mismo. No, querida, no todas vivimos lo mismo y no somos todas mujeres, pero bueno, eh, y ni hablar de todo el tema de reducirlo a los genitales. O sea, es horrible porque te dicen, bueno, el género hay que abolirlo, no sé qué, y sin embargo te reduzco a tu genital. O sea, todo con ese discurso a mí no me gusta. O sea, yo sé que me siguen muchos feministas radicales, pero no estoy de acuerdo con eso, la verdad. Y No, y no, además que solamente te sigan tipo para tomar ciertas cuestiones de tu lucha, pero que bueno, pero el resto no importa, lo ignoro, lo desestimo, total me interesa que me estés brindando esta información, es lo único que importa, ¿no? claro, es que además te dicen, bueno, yo del género no estoy de acuerdo, pero del racismo sí, te sigo, hermana, ¿no? Digo, bueno, ¿y las mujeres trans racializadas qué? Los hombres trans racializados, las personas no binarias racializadas. ¿Te importa el racismo? ¿Cómo te puede importar el racismo si no te importamos todos nosotros? O Tal sea, cual, tal cual. eh, no es una cuestión de yo elijo con quién no soy racista. O sea, no sos racista, sos antirracista con todos. No, hay un montón que he construido el feminismo, la verdad. Para mí, por eso es como que la interseccionalidad es un poco el movimiento base que incluye todo esto. No es como, bueno, el feminismo tradicional, sino es la interseccionalidad que incluye al feminismo. Y me gusta mucho pensar que en realidad lo que sucede con la sociedad no es que te definen los genitales, sino de que hay una feminización, tipo como hay una racialización, la sociedad te feminiza, te lee como mujer, como femenidad, y te trata respectamente, obviamente, de una forma inferior a quienes lee como masculinidades, Tal ¿no? cual. Yo un poco lo veo más, lo siento que es más por ese lado, pero bueno, nada, es un tema para conversar muy amplio también. Sí, súper complejo. Bueno, siguiente mito. El lenguaje se resignifica. Una palabra que originalmente puede tener un significado racista deja de tenerlo si yo le doy una significación que no es racista. Por ejemplo, quilombo. En el caso, aplica a Sí, cualquier palabra. sí. Mira, esto es lo que yo digo. Vos como persona opresora no podés resignificar una palabra de un grupo oprimido, lo tiene que hacer el grupo oprimido, ¿entendés? O Tal sea, es cual. que los blancos vienen y te dicen, no, llamarte indígena es una falta de respeto, sos originario, sos aborigen. O sea, perdóname, pero ¿quién sos vos? No, porque encima te dicen, no, porque Claro. indígena te lo impusimos nosotros. Bueno, pero ahora me estás imponiendo cómo llamarme de vuelta. Eh, o sea, las palabras y cómo se resignifican es un proceso de la etnia oprimida. Lo mismo pasa con la palabra queer, por ejemplo. O
O sea, si vienen las personas cis hetero a decirte, bueno, ahora queer significa esto, ¿vale? Vas a decir, no, salí de acá. O sea, esta palabra es de la comunidad oprimida ahora. Ujú, tal cual. Y ese es el proceso también de la resistencia y de la lucha de... y, y bueno, nada, es eso. O sea, nosotros decidimos cómo nos llamamos, nosotros decidimos cómo nos reivindicamos, y si esa palabra decimos que es racista y deja de usarla. Si esa palabra Obvio. no, bueno, llámame así. Si te digo que me llames indígena, llámame indígena, no me digas que no. Si les indígenas de Australia, o también ellos se reivindican como indígenas y aborígenes, por ejemplo, que acá aborigen no se usa, pero en Australia se reusa tanto como indígena, bueno, indígenas, digo, aborígenes. O sea, como se tenga que reivindicar y como vos quieras reivindicarte, punto. Tal cual, sí. Además, ¿quién es la persona que no sufre cierta opresión para saber qué es, en este caso, racista, qué sabe una persona cis sobre qué es transfóbico? O sea, es como si no es tu vivencia personal, ¿desde qué lugar podés opinar que tiene una connotación con ciertas características o con ciertas otras, ¿verdad? Tipo, Sí, o ah, sea, pero bueno. Eh, último mito. Todos somos latines y por consiguiente nos discriminan por igual. ok. La latinidad, tengo que hacer un post de esto, tipo, lo tengo que hacer. A ver, yo entiendo que se use la palabra latinidad para hablar de xenofobia, porque la realidad es que hay una discriminación a las personas, sean blancas, racializadas, etcétera, de Latinoamérica en Europa, en Estados Unidos. O sea, hay una estereotipación, pero es de xenofobia. Es decir, no tiene que ver con tu condición étnico-racial, sino de dónde venís. ¿No? Que se dice, bueno, naciste en territorio de Latinoamérica, la llamada Latinoamérica, Claro, entonces sos... Ahora, de vuelta, las personas blancas, sean mestizas, sean caucásicas, sean lo que sea, blancas, tienen un gran privilegio en comparación a todo el resto de nosotros. A ver, ¿cuántos presidentes racializados, sí son, no, cuántos presidentes racializados hay en Latinoamérica? En Sudamérica, tipo, indígena, había uno. Y golpe de Estado. O sea, entonces, eh, los espacios de poder los ocupan los blancos. En las universidades está lleno de blancos. En los medios, en la televisión, está lleno de blancos. Los modelos son todos blancos. tal Eh, cual. es, y bueno, ni hablar de que la mayor gente que es de clase acomodada es blanca. O sea, hay un gran privilegio que vuelta. Viene todo el tema de racismo. Es como, bueno, el caucásico encima del mestizo y todos, y esos dos están encima de todas las personas racializadas. Eh, entonces, no es lo mismo porque, a ver, de vuelta, una persona blanca, caucásica, que es latina, y se va a Europa, hasta que no dice nada, hasta que no dice que es de Latinoamérica, o si no le van a decir nada, ¿entendés? Va a caminar por la calle, va a estar así, a mí me ven, y ya van a estar todos, ¿de dónde sos? ¿Entendés? Claro. ¿Por cómo me veo? Ya asumen. Claro, tal cual. Entonces, esa es Bueno. la gran Ah, diferencia. perdón. No, Perdón, no, sí, perdón, perdón. esa es la gran diferencia entre vivir racismo y vivir xenofobia y vivir ambas al mismo tiempo. Interseccionalidad. Claro. Todo se entiende de eso al fin. Bueno, quedan creo que 2 minutos como para que el Ok, vivo se corte. ok. Así que brevemente, como para hacer un cierre y ya estamos. Como persona blanca y como persona blanca, ¿de qué manera podría yo o cualquier persona que esté viendo esto apoyar la lucha antirracista sin convertirse en una aliada del mal? Ok, informarse. Antes de hablar, antes de dar tu opinión y de hacer que todo se trate sobre vos, informate. De narrativas de quienes lo viven en primera persona. Y si algo te incomoda de lo que te están diciendo, cuestionate por qué te incomoda. O sea, ¿te incomoda porque te toca un privilegio? Porque como que a Bueno, veces se trata esa conclusión de, estás equivocada porque esto que me estás diciendo, no es así, yo no soy así. ¿Pero por qué? Si no sos así, ¿cuál es tu necesidad de andar alardeándolo, de contradecir mis vivencias? Después difundir narrativas racializadas, discursos de personas racializadas, de muchas etnias, porque a mí me tienen cansada y diciendo, ay, sigo una activista afro, miren lo antirracista que soy.
No, porque las personas, primero que las personas afro ya viven un montón de vivencias distintas. Hay afroindígenas, hay indígenas, indígenas de un montón de comunidades distintas. No todos los indígenas somos lo mismo. Hay personas asiáticas de un montón de comunidades distintas, tipo musulmanes, tipo de lejano oriente también. O sea, basta de decir, ay, bueno, sí, sigue una persona afro re hegemónica y ya está. No, Ya cumplí mi cuota de aliade, copade, inclusive, hashtag. sí, no, o sea, difundir no es formarte con todo, es no atacar, cuidar nuestra salud mental, dejen de exponernos a contenido morboso. A mí me etiquetan en un video en el que están cagando a palos una persona que se ve como yo y no quiero verlo. No No, es quiero terrible. verlo, me hace mal verlo, me puede hacer revivir todo lo... No sabes qué me puede hacer revivir, ¿entendés? Quizás yo tuve una experiencia así con la policía o vi cómo le hacían algo así a un familiar, a una persona que conozco, y no quiero verlo de vuelta. Mínimo decime, che, te voy a mandar algo que es muy violento, si no lo quieres, si no lo querés ver, no lo veas. Ok, gracias, hacelo con respeto. Dejan de difundir nuestras muertes, por favor. Eh, y entiendan que el antirracismo se practica en el día a día, no es, ah, bueno, un cuadrado negro, Black Lives Matter, ya está, solucioné el racismo. No, querida, o sea, es que tu mamá dice negros de mierda, decirle no digas negros de mierda. Si ves que a alguien no le da un trabajo a una persona solo porque es marrón o indígena, no digas, bueno, che, no hagas esto, tipo, está completamente calificada para este trabajo, Quedan dáselo. 20 segundos, perdón. Bueno, eso básicamente. Ser antirracista Muchas sería... gracias. Bueno, Nia, muchas gracias por esta charla. Así que bueno.